Y oiga bien, hoy vamos a hablar bajo el tema nuestra comida espiritual. Hoy vamos a hablar bajo el tema nuestra comida espiritual. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Les saludamos a todos en el amor del Señor. Aleluya. Y también los que nos ven en sus hogares. Les saludamos en el amor de Cristo y confiamos en Dios. Aleluya, que el Señor les bendiga poderosamente. Aleluya, escriba su petición en el chat, su saludo, su necesidad. Póngala ahí, que nosotros vamos a estar orando por usted en el nombre poderoso del Señor. Nuestra comida espiritual en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 4, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el pueblo del Señor conmigo: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Que el Señor lo reprenda. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, aleluya, di a esta piedra que se convierta en pan. Y diga conmigo: Jesús respondiéndole dijo, y dígalo conmigo, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diga: Señor, habla mi vida, en el nombre de Jesús. Puede sentarse. ¿Usted sabía que leer la Biblia es escuchar a Dios? ¿Usted sabía que leer la Biblia es escuchar a Dios? Pero entonces la pregunta es: ¿lo estás escuchando? Si lo estás escuchando es porque estás leyendo la Biblia. Si no lo estás escuchando es porque posiblemente no lo estás leyendo. Pregunto: ¿alguna vez usted ha tenido algún amigo o amiga que habla y habla y habla y no lo deja decir ni una sola palabra? ¿Cuántos de ustedes han tenido algún amigo o alguna amiga así? Que habla y habla y habla y usted no lo deja contestar ni decir ni una sola palabra. Sean honestos, ¿cuántos de ustedes son así? De los que hablan y hablan y hablan y no dejan al otro hablar. Todos hemos tenido amigos o a alguien en nuestra vida que habla mucho y no nos deja decir ni una sola palabra. Pues ¿sabía usted que así mismo somos con nuestro Señor? Somos como nuestro Señor Jesucristo. Oramos y cantamos, pero nunca escuchamos la voz de Dios. Y para que haya una relación sana, para que haya una relación saludable, es necesario no solo hablar, sino también escuchar. Aleluya. Lo voy a volver a repetir. Para que haya una relación saludable, no solo es hablar, sino también escuchar. Por eso es necesario, iglesia, escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo la vamos a escuchar? Leyendo la Biblia todos los días. Pero naturalmente estamos acostumbrados a hablar mucho y escuchar poco. Y los cristianos hablamos mucho cuando oramos. Y qué bueno es saber que usted habla mucho
porque ora mucho. Hemos estado las últimas 2 semanas hablando sobre intimidad con Dios. Y hemos explicado de las diferentes maneras que usted puede aprender a orar y orarle al Señor. Y eso es bueno. Incluso creo que les mencioné que es necesario también que cantemos al Señor. Y le di ideas, ejemplos de cómo podemos hacerlo. Pero hay un problemita. El problemita es que se nos está olvidando escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Nosotros la queremos escuchar como el mundo evangélico moderno la quiere escuchar, solamente a través de profecías. Nosotros lo que nos interesa es escuchar profetas que nos diga lo que nos endulce el oído y lo que nosotros queremos que nos diga, en vez de leer la Biblia. Son muchos los que dicen, recuerden que le dije hace una semana que conocí a esta pareja que se enojaron porque decía, Dios siempre te habla a ti cuando viene un predicador y a mí nunca me habla. Porque queremos escuchar la voz de Dios solamente a través de profecías, solamente a través de personas que tengan el don, porque es un don. Los profetas, como aparecen en el Antiguo Testamento, ya cumplieron con su deber. Ahora es un don de profecía que existe, que se tiene que ajustar a la realidad de la Biblia, de la palabra del Señor. Pero hoy en día, en el mundo neocristiano moderno, solamente la gente escucha la voz de Dios o quiere escuchar la voz de Dios a través de profecía. Que venga un predicador, un evangelista o alguien, como le hacen llamar, un vaso, porque ahora dicen vaso, aleluya, para que me digan lo que yo quiero escuchar y lo que me debe endulzar el oído. Cuidado con eso. Incluso los cultos se han convertido en puros cánticos, y cuando llega la hora del sermón, el tiempo está apretado y no hay tiempo para que el predicador pueda desarrollar la parte del sermón. Yo escucho muchos servicios y me encanta escuchar servicios. Siempre he dicho que ese es mi hobby. Yo me paso todo el tiempo escuchando diferentes cultos de diferentes iglesias y me gusta la variedad. Y yo me gozo en la de variedad de cómo la gente adora al Señor. Pero tengo que admitir que hay lugares donde Roberto solamente se canta y se le dan solamente 15 o 10 minutos de predicación y eso es todo. Si se le puede llamar a lo que dicen predicación, porque muchas veces eso es disparando de la manga o de la baqueta, lo que a ellos se les ocurra decir en su mente. Tenemos que tener cuidado porque en el mundo moderno estamos dándole mucho tiempo a los cánticos y poco tiempo a la lectura bíblica o escuchar su voz a través de la palabra del Señor. La Biblia la tenemos que leer no solamente para aprender, sino para vivir espiritualmente como el Señor quiere que nosotros vivamos. No es simplemente leer y aprender los puntos históricos de la Biblia, sino que hay que poner en práctica la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 1. La Biblia, más que un libro, la Biblia es la inspiración de Dios. Aleluya. Libros hay muchos. ¿Cuántos libros hay? Hay miles de libros en el mundo. Pero hay un solo libro que es inspirado por el Señor. Y esa es su propia palabra. La Biblia es la comida del creyente. La Biblia es la voz de Dios. Y esa voz expresa el amor y el corazón del Señor para cada uno de nosotros. La Biblia tiene 2 autores. ¿Cómo, pastor? 2 autores. Sí, la Biblia tiene 2 autores. El divino y el humano. Acérquense conmigo a 2 de Corintios a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Usted ve? Ese verso bíblico confirma que la Biblia es inspiración de Dios.
Y dice que esa escritura inspirada es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora óigame bien. Dice redarguir. Redarguir es una palabra interesante. Porque cuando hablamos de redarguir, estamos hablando de que va en contra de sus propios argumentos personales. La Biblia es inspirada y es para redarguir. Va en contra de sus argumentos personales. Aleluya. Y dice para instruir en justicia. La gente le gusta hablar solamente del amor del Señor, y precisamente del amor del Señor es que tenemos que hablar. Pero el amor del Señor, de acuerdo a 2 Timoteo 3, 16 y 17, el amor del Señor instruye, pero ¿cómo instruye? Instruye en la justicia del Señor. Y la justicia del Señor es recta. La justicia del Señor es santa. La justicia del Señor es muy diferente a nuestra justicia. Es la justicia de Él. Por lo tanto, Él va a enseñarnos y a instruirnos ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a su justicia. ¿Cuál es el propósito de la palabra inspirada de Dios? A fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A ver con las manos, ¿cuántos de nosotros somos perfectos? Hoy no veo ninguna mano levantada. No hay perfectos aquí, aparte de Abigail. Nosotros no somos perfectos, pero vamos en pos de la perfección. ¿Cuántos son santos? A ver la mano de los santos. Nosotros todos somos santos. Una santidad que nos fue imputada. Nosotros vamos en pos de la santidad, aun cuando yo no la he alcanzado. Pero el Señor ya me declaró santo y ya el Señor me declaró imputado, perfecto. Porque el Señor me mira a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Si el Señor mirara directamente a Juan Carlos sin que Cristo estuviese de por medio, ¿qué pasaría con Juan Carlos? Queda fulminado. Porque la santidad del Señor no puede mirar el pecado. Por eso es que Cristo, por eso es que el Padre nos mira a través de Cristo. Porque cuando te mira a través de Cristo, ¿qué Él va a ver? Él va a ver a un Juan Carlos Santo, a un Freddy Santo, a una Diana Santa, a una Juani Santa, a una Mayra Santa, a un Roberto Santo, aleluya, a un Geraldo Machado Santo. Porque Él nos ve a través de ¿quién? De Jesucristo. Pero vamos en pos de la santidad. Y para ir en pos de la santidad y de la perfección, necesitamos la palabra de Dios. La palabra del Señor, escuchar su voz. Acérquense conmigo a 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Mira lo que dice la Biblia. 2 de Pedro 1, 20 y 21. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ustedes ven, porque hay que leer la Biblia. Ninguna profecía es de interpretación privada. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en el mundo. Y es que la gente tiene una interpretación privada de la palabra del Señor. La Biblia se interpreta a sí misma. Aleluya. El Espíritu Santo nos da iluminación de lo ya revelado en su palabra. Por eso es que oramos y leemos la Biblia para escuchar su voz. Primero hay que orar y decirle: Señor, voy a leer la Biblia, dame iluminación. Y el Señor tiene iluminación de lo ya revelado cuando le pedimos al Señor.
Porque la escritura no es de interpretación privada. Oiga bien, iglesia, podemos tener diferencias dogmáticas, pero no podemos tener diferencias doctrinales, porque la Biblia es la palabra del Señor. Podemos tener diferencias de puntos de vista en cuanto a dogmática, pero no en la doctrina. El cuerpo del Señor completo cree que Cristo viene por su iglesia. ¿Estamos de acuerdo? El cuerpo del Señor completo cree que le servimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? El pueblo del Señor completo cree que el único camino de salvación se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Podemos tener diferencias dogmáticas, pero no doctrinales. Si tu iglesia no cree que Cristo es el Salvador, esa iglesia o esa, digo, no es iglesia porque la iglesia es una sola, esa congregación no sirve, a huir de ahí, aleluya. Si esa congregación no cree que Cristo viene, a huir de ahí, porque esa no está en la escritura. La escritura no es de interpretación privada, la escritura es inspirada por el Espíritu Santo del Señor, aleluya. Porque dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dos autores, hombres de Dios que escribieron la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, oiga bien esto, oiga bien. A diferencia de cualquier otro libro, porque libros hay muchos, ¿verdad? Libros hay muchos. Yo veo gente que le pone más importancia al libro de una iglesia con propósito que al libro, a la palabra de Dios. Yo veo gente que le da más importancia al libro de una vida con propósito que a la palabra de Dios. Y estoy mencionando dos libros clásicos. Bueno, populares, no clásicos, porque esos dos libros se desajustan de la palabra de Dios. Pero estoy mencionando porque son los que están en moda. La diferencia de la Biblia a cualquier otro libro es que estos autores humanos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para que escribiesen la voluntad del Señor, la voluntad de Él para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué significa inspirar? Les voy a explicar rapidito lo que es inspirar, porque es bien interesante. Cuando hablamos de inspirar, estamos hablando de soplar en una persona, es decir, el Espíritu Santo iluminó el entendimiento de los escritores, penetrando sus procesos mentales para poder expresar su mensaje de autoridad. Penetrando sus procesos mentales, porque no es de interpretación propia, porque no es como yo lo veo, porque no es como yo pienso. Dice la Biblia que la escritura no fue traída por voluntad humana, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo sopló en ellos la voluntad del Padre para que fuese escrita la voluntad de Dios y llegase a cada uno de nosotros. Y esa inspiración del Señor penetró los procesos mentales de los escritores. Por eso es, óigalo bien, por eso es que a través de los siglos los cristianos se han nutrido de la palabra de Dios, porque la Biblia es el fundamento de la fe de nosotros los cristianos. A través de los siglos han habido diferentes ayúdame, Freddy, versiones, es la palabra que estaba buscando. Y siguen saliendo nuevas versiones de la Biblia. Incluso un montón de personas carnales las van ajustando las versiones de acuerdo a sus propósitos. Ahora hay una versión feminista. Hay versiones que apoyan la conducta tergiversada de los homosexuales.
están saliendo diferentes versiones que se ajusten, según ellos, a la realidad de la demanda de la sociedad. Pero no importa cuántas versiones hagan, no importa cuántas versiones saquen, la Biblia a través de los siglos nunca ha perdido el mensaje ni la esencia. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Podrán cambiar las versiones, pero el mensaje siempre será el mismo. ¿Cuántas versiones hay? Después de la Reina Valera del 60, que es la que yo uso, de ahí en adelante, ¿cuántas más han salido? Dios llega al hombre, Dios habla hoy, sigo y si les menciono no acabo. Muchas versiones, más las más antiguas. Pero hay algo que a través del tiempo no ha cambiado: la esencia del mensaje, que es la palabra de Dios. No importa lo que los hombres inventen o traten de hacer para cambiar el sentido del mensaje de la palabra de Dios, no lo podrán hacer, porque la Biblia es la palabra de Dios, es el fundamento de nuestra fe. El mensaje nadie lo puede trastocar. Y quiero que sepan, a esos que les gusta cambiar, el agregar o cambiar su enseñanza es extraviarse de la verdad. Pero nunca van a poder cambiar el mensaje, la esencia, el contenido de la voluntad del Señor en su palabra. La Biblia tiene vida y poder espiritual. Acérquense conmigo a Hebreos 4:12. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Wow. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios. Y dice, oiga bien, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Usted ve qué maravillosa es la palabra de Dios? Yo les prediqué hace unas semanas atrás sobre alma, cuerpo y espíritu, ¿recuerdan? La Biblia tiene la autoridad, la capacidad, el poder, porque es viva, de cortar y de penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Porque es importante que la Biblia parte el alma. Óigame bien lo que voy a decir, porque como ya les había enseñado unas cuantas semanas atrás, el alma, ponga su mano más o menos por aquí. El alma es el asiento de sus emociones y sentimientos. En el alma se siente el rencor. En el alma se siente el odio. En el alma se siente el orgullo. Ese se siente y se apega como un chicle ahí, no quiere salir. En el alma se sientan todos los sentimientos buenos y malos del ser humano. En el alma. Por eso es que la Biblia es importante, porque dice que es como espada de doble filo, que corta hasta partir el alma. Y seamos honestos, ¿a cuántos de nosotros nos hace falta que la espada del Espíritu parta nuestras almas? Hay algunos que me miran como quien dice, que me estasaje. Usted nunca ha leído Hebreos 4:12, léalo bien. Dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma. Y en el alma es donde residen el 90% de los problemas de los seres humanos. En el alma. Y dice, partir el alma y el espíritu.
Y dice las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Y hay algo más importante. Y las intenciones del corazón. ¿Usted se cree que el Señor no conoce sus intenciones? ¿Usted se cree que el Señor no conoce sus intenciones? Nuestras intenciones. ¿Usted se cree que el Señor no discierne nuestros pensamientos si son de Dios o no? Eso es lo que hace la palabra del Señor. Yo he estado en muchas iglesias cuando predico. Y cuando yo predico cosas como las que estoy diciendo ahora, aquí en esta iglesia no se atreven. Porque ustedes son personas maduras la mayoría y ya me conocen. Y ya me conocen. Pues yo he estado en muchas iglesias predicando y cuando predico de esta manera, ustedes oyen a la gente en el banco allá atrás. Alábalo ahora. Como que para tirándoselo a alguien, ¿verdad? ¿Por qué no le alabas ahora? Y le contesta el otro, alábale tú. El Señor conoce. Cuando uno escucha la palabra de Dios y yo expreso lo que el Señor pone en mi corazón a través de su palabra, usted no puede pensar en el otro. Piensa en ti. La Biblia es un espejo. La Biblia es un espejo. Y cuando se está ministrando la palabra de Dios, yo no estoy pensando en aquel. Yo estoy pensando en mí. Y cuando pienso en mí, me preocupo. Se me hace un taco en la garganta. Si estoy yo, Dios, ayúdame. Porque dice que es más constante. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Rapidito, ¿qué significa discernir los pensamientos? Les voy a explicar. Aquí hay unos cuantos que trabajan en construcción. Usted sabe que los cernidores sirven para quitar la piedra de la arena, ¿cierto? Usted echa la arena dentro de un cernidor, ¿así es? Yo no sé mucho de eso. Entonces empiezan a batir el cernidor y sale la arena pura y limpia. ¿Y qué se queda arriba en el cernidor? ¿Qué se queda? Las piedras grandes, la hojarasca o cualquier basura que pudiese tener esa arena, para cuando la mezcle con el cemento sea puro. Eso hace la palabra de Dios con el cerebro de nosotros. Haga de cuenta que el cerebro de nosotros se mete en el cernidor de la palabra del Señor y cuando comienza a removerse, se queda en el cernidor solamente aquello que no sirve. Cuidado que hay algunos que van a dejar el cerebro completo en el cernidor. Porque la palabra del Señor, dice la Biblia, que discierne nuestros pensamientos. Y por último, conoce las intenciones de nuestro corazón. Jesús dijo, acérquense conmigo a Juan 6:63. ¿Qué dijo Jesús mismo? Oiga lo que dijo Jesús. Jesús dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Eso dice el Señor. Por eso es que la Biblia es inspirada. La Biblia nos lleva a una experiencia directa con Dios. Y si la recibimos con un corazón abierto, ¿sabe lo que va a producir en nosotros? Frutos espirituales. Nos va a cambiar y nos va a transformar. Porque la palabra de Dios es como una semilla. Contiene vida y puede producir fruto. Pero si la semilla cae en buena tierra, eso significa que va a depender de nosotros, cómo nosotros recibimos la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿somos buena tierra? ¿Estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios?
Mi segundo punto. Oiga bien, oiga bien. La Biblia, nuestro pan espiritual, que es el título de nuestro sermón. Nuestra comida espiritual, nuestro pan espiritual. Y ahí es que vamos al libro de Lucas. Jesús está en el desierto. ¿Cuántos de ustedes han estado en un desierto? Bueno, de aquí me consta de dos. Creo que hay 2 o 3 hermanos aquí que han estado en un desierto. ¿Está bien? Cuando Jesús ayunaba en el desierto no hay mucho. En el desierto es mejor decirle, en el desierto no hay nada. Y allí en el desierto era que Jesús estaba ayunando. Yo les voy a hablar la semana que viene de lo que es el ayuno. Jesús estaba ayunando en el desierto, en un lugar que no hay nada, y allí estaba ayunando. Cuando usted ayuna en el desierto, ¿se le hace fácil ayunar? A uno se le hace fácil ayunar en un desierto porque no hay nada. Esa es la razón que cuando nosotros ayunamos, nos separamos, nos vamos al templo, buscamos un lugar donde nadie nos moleste. Porque en el desierto se me hace más fácil ayunar a mí, porque no hay nada que me distraiga o que me dé tentación. Y Jesús ayunando en el desierto, vino Satanás, que el Señor lo reprenda, a tentarlo. ¿Y qué le decía? Mira esas piedras, conviértelas en pan. Jesús le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Ahora óigame bien, esta parte es muy importante del sermón. ¿Por qué usted cree que Jesús hace la comparación entre el pan y la palabra de Dios? ¿Qué le hace pensar que Jesús compare la Biblia con el pan? Pues para yo poderle explicar eso, tendría que irme al Antiguo Testamento, a Éxodo capítulo 16. En Éxodo capítulo 16, oiga bien, los israelitas estaban vagando en el desierto ¿por cuánto tiempo? Por 40 años. Y Dios los alimentaba ¿con qué? Con pan del cielo que se llamaba ¿cómo? Maná. Belén, donde nació Jesús, se llama la casa del pan. Eso es lo que significa Belén, la casa del pan. Los israelitas son de los mejores en el mundo haciendo el pan. Hoy los médicos no quieren que comamos pan. La Biblia es comparada con el pan. Jesús mismo dice, yo soy el pan de vida. Y los médicos no quieren que comamos pan. Porque tiene mucho carbohidrato, porque engorda. Y yo no sé cuántas cosas dicen la gente del pan. Hace unos años atrás, cuando yo llegué a Houston, yo llegué pesando 148 libras. ...148 libras yo llegué pesando en Houston. Y una hermana que no está aquí, porque se congregaba en la iglesia cuando yo estaba atendiendo la iglesia de Pasadena, la hermana Irma, compártele el sermón porque la mencioné. La hermana Irma, todos los domingos, cuando yo llegaba a predicar, me llevaba una bolsa de bolillo. ¿Usted sabe lo que es un bolillo, verdad? Ustedes saben lo que es un bolillo. Me llevaba una bolsa con 6 bolillos. Me decía, pastor, uno para cada día. Y no conforme con eso, la hermana Reina, que está en la presencia de Dios, me llevaba un bolillo, pero preparado. Ese tenía dentro de todo. Y con un bote de café. Me decía, pastor, tenga.
Y ustedes saben, los que me conocen, que yo no como los domingos hasta después del servicio, para evitar un accidente que le ha pasado a otros pastores. Hay pastores que se jaltan antes del culto y después están erutando en el púlpito. ¿No te gustó, pastor? Pues alíñese. Ubíquese. Y la hermana Rina me llevaba el pan todas las mañanas, todo el domingo por la mañana. Y después venía Irma con un bolso de 6 bolillos. 2 años más tarde el bolillo parecía yo. Pero el pan del cielo, el maná, el pan que preparan los israelitas, es un pan que no tiene preservativo, ni tiene nada de lo que aquí le echan. Por esa es la razón que no nos impiden comer pan. Pero el pan es bueno. Jesús compara la Biblia con el pan, porque los israelitas por 40 años en el desierto, el Señor los sostuvo dándole ¿qué? Pan, maná. Y oiga bien, y cada día ese pan aparecía como el rocío en la arena. Ellos lo recogían y lo comían ese mismo día. Pero si trataban de guardar el pan para el otro día, ¿qué pasaba con ese pan? Se podría. Se dañaba. El pan tenía que ser fresco todos los días. Entonces, por eso Dios compara. Por eso Jesús compara la Biblia con el pan. Porque usted tiene que comerse la palabra de Dios fresca todos los días. La Biblia no se echa a perder como se echó a perder el maná. Pero hay algo importante. Usted no se puede alimentar de lo que usted leyó la semana pasada. No voy a preguntar porque no quiero que levanten la mano. Pero después del domingo, del sermón del domingo pasado, ¿cuántos leyeron la Biblia? No me contesten. Usted no puede sostenerse con la lectura de la semana pasada. Usted tiene que leer todos los días frescamente la palabra de Dios. Algo fresco. Eso sí, lo que ya yo he leído me sirve para cuando en el momento se necesita. Porque dice la Biblia que el Espíritu nos trae a la memoria. ¿Está bien? Pero la palabra de Dios hay que leerla todos los días. Y por último, no solo hay que leerla, hay que meditarla. ¿Qué dice Salmo capítulo 1, versículo 2? Sino que en su ley medito ¿cómo? De día y de noche. Porque usted tiene que meditar la palabra de Dios. Les cuento y con esto concluyo. La palabra de Dios se medita. Usted no puede tomar las cosas literales. Usted tiene que leerla en oración, meditarla, y el Espíritu Santo va a obrar en su vida. Por eso hay tanta confusión en el mundo, porque la gente es muy literal, no medita en lo que dice la Biblia. En cierta ocasión un joven dijo: yo voy a leer la Biblia y voy a abrirla, y donde me salga eso leo, y eso significa que es lo que Dios me quiere hablar a mí. Entonces un día abrió la Biblia, y cuando abre la Biblia dice, se encuentra de frente con esta palabra que dice: y Judas se ahorcó. Se asustó, la cerró y dijo: esto no puede ser palabra de Dios para mí. Volvió y abrió la Biblia y cayó en otro pasaje que decía: ve tú y haz lo mismo. Un pastor amigo mío que esté en la presencia de Dios
acostumbraba a hacer eso y decía, donde abra la Biblia, ahí Dios me va a hablar. Y un día la abrió y la Biblia cayó en el medio de la división de lo que es el Nuevo y el Antiguo Testamento. En blanco. Solamente decía Nuevo Testamento. Y él decía, Dios no me quiere hablar. ¿Qué significa eso, hermano? Que estamos usando opciones y buscando la manera de acomodar lo que dice la Biblia a mi manera. La Biblia hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla, pero más importante aún, óigalo bien, hay que meditarla. Yo acabo de leer un pasaje bíblico que dice, el pasaje central de la enseñanza de hoy, que dice, el versículo 4. Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Usted no piensa que eso hay que meditarlo? Cuando uno lo medita, como les estoy aconsejando, entonces uno dice, no solo de pan vivirá el hombre. Pues inmediatamente, ¿qué me viene a la mente? Cuando yo oro, lo leo, lo medito, ¿qué me está diciendo la Biblia a mí? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Hablará solamente de comida? Está hablando mucho más allá de comida. Cuando habla de pan en este contexto, está hablando que el hombre no solo se sostiene por profesiones, comida, talentos y habilidades. El hombre se sostiene con la palabra del Señor. Su vida espiritual no se puede sostener con sus habilidades. Su vida espiritual no se puede sostener, ni su vida en general se puede sostener de otra manera. Su vida espiritual se sostiene solamente con la palabra de Dios. Por eso hay que meditarlo. Y por eso es que el Señor nos aconseja a que leamos la Biblia. ¿Por qué este sermón hoy, pastor? Porque en el mes de septiembre, oiga bien, el mes de septiembre es el mes que se celebra a nivel mundial el Día de la Biblia. A nivel mundial y nacional, septiembre es el mes que se le dedica a la Biblia. ¿Cuántos lo sabían? ¿Y en cuántas de sus congregaciones, de los que me ven, celebraron el Día de la Biblia o dedicaron un sermón a la Biblia porque septiembre es el mes de la Biblia? Hoy, como último domingo de septiembre, quise traer este sermón, nuestra comida espiritual, no solo porque celebramos la Biblia o el mes de septiembre se dedica a la Biblia, sino porque usted necesita entender que para poder ser fuerte espiritualmente en las manos del Señor, usted necesita su palabra y meditar en ella. Póngase en pie, iglesia. Aleluya. Aleluya. Nuestra comida espiritual. Yo quiero orar por ti.